Hola amigos de Sports Venezuela, amigos de Sports en Directo, bienvenidos al episodio número 3 de este podcast. Hoy vamos a hablar nuevamente de béisbol. Comenzamos hablando en nuestro primer episodio de Edgardo Alfonso, en el segundo nos dirigimos un poco más a hablar sobre la Vinotinto y ahora queremos regresar al béisbol de Grandes Ligas. Y sobre todo para hablar sobre la polémica de los Astros de Houston con un nuevo capítulo, una nueva información que ha salido y es un trabajo de un fanático, de los fanáticos de los Astros de Houston, molesto con la manera en cómo había actuado su equipo, decidió supuestamente ver más de 8,000 picheos en varios juegos a partir del 19 de mayo, más o menos, que es la fecha en la que se estima que el equipo de los Astros de Houston comenzó a hacer uso del sistema de robo de señas. Y a partir de ahí, aunque él va un poco más hacia atrás, perdón, él va a partir del 3 de abril en un juego entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, la que acaba de abrir la página web. Su nombre, por cierto, para los que quieran buscar esta información, es Tony Adams. Tony Adams entonces vio más de 8,000 picheos supuestamente y detectó que en el 14% de esos lanzamientos hubo algún tipo de ruido para indicarle a los bateadores de los Astros de Houston utilizando la papelera. Solo estamos hablando del sistema de papeleras, no de silbidos, de aplausos ni nada de eso, solo el sistema de golpear la papelera. Y eso da un total, ese 14% es un total de 1,143 golpes a la papelera de un total de 8,274 picheos. Todo este trabajo de Tony Adams, que no sabemos en qué momento del día se sienta a ver cada uno de estos videos o se sentó a ver cada uno de estos videos, abre un poco las interrogantes y nos ayuda quizás a ver quiénes exactamente fueron los más beneficiados o quiénes no se beneficiaron tanto. Les invito también a visitar la cuenta de Twitter de Bill Petty, @Bill Petty, Petty con 2T y latina al final. Él usó esta misma información de Tony Adams, el fanático Tony Adams, para hablar de la diferencia entre o cómo los había ayudado a cada uno de los picheos y le agregó el valor de carreras añadidas a cada uno de los picheos, ya fueran bola, strike, pelotazo, hit, doble, triple, jonrón o un out, y los comparó estas actuaciones de los bateadores con y sin el golpe de la papelera, ¿no? El más beneficiado, según este gráfico que hace el periodista Betty, fue J.D. Davis. Fue uno de los que más, en más turnos recibió este tipo de ayudas. El que menos lo recibió fue Max Stassi, o por lo menos no tanto que menos recibió, sino que tampoco produjo tanto a partir de esta ayuda. Ahí están todos los nombres de los jugadores de los Astros de Houston y ustedes pueden verlo en su cuenta de Twitter, @Bill Petty, él tiene ahí su trabajo. Pero volviendo un poco a la página web de este señor Tony Adams, que además abrió un website llamado Sign Stealing Scandal.com, igual lo vamos a dejar por acá en las redes y en la descripción de este episodio, para hablar y para describir exactamente cómo fueron y se ve cómo fue creciendo el uso de este sistema a lo largo de la temporada, según lo que él vio. Comienza el 3 de abril con apenas un bang, después el 4 no hubo, el 5 supuestamente hay 5 y para ir resumiendo, va subiendo. Ya el 28 de mayo contra Baltimore hay 28, el 12 de junio contra Texas hay 36, el 29 de junio contra Oakland hay 29, ya entonces el 14 de julio contra Minnesota hay 48 y llega a su pico el 4 de agosto contra los Azulejos de Toronto con 54 en total, y eso da, bueno, así van hasta el final de la temporada. El último día en que lo utilizaron supuestamente, según este sistema, fue el 24 de septiembre contra Anaheim. Hay apenas un bang, un ruido en el fondo, ¿no? Él además va juego por juego y dice cómo le fue al equipo de los Astros en ese juego, cuántos bangs hubo por cada uno de los juegos. Tiene ahí el gráfico y pueden ver todo exactamente cómo se fue dando, incluyendo algunos juegos en el que los Astros de Houston no pudieron jugar en Houston porque estaba en ese momento el huracán Harvey pasando por allá por la ciudad de Houston, la ciudad donde juegan los Astros. Otro artículo interesante que quiero ver acá y que quiero comentarles
antes de dar mi opinión al respecto de sobre todo esto que se ha venido hablando, es uno que está en Fangraphs y lo escribe Jake Mailhot, Jake, así como suena en inglés, y Mailhot, Mailhot, ese es su nombre, el nombre del articulista de Fangraphs, y se llama How much did the Astros really benefit from sign stealing? ¿Qué tanto se beneficiaron los Astros del robo de señas? Y él también hace un trabajo bastante interesante porque nos permite ver cómo los Astros de Houston mejoraron, por ejemplo, a la hora de hacer menos swings a picheos que estaban fuera de la zona, lo que los americanos o en inglés se le llama chasing, hacerle swings a picheos que parecen strike, pero que al final terminan cayendo fuera de la zona y que obviamente es parte de la clave del picheo, el tener unos buenos lanzamientos secundarios, alternativos que engañen o que cada vez, como decía Greg Maddux, cada vez que un picheo sea bola parezca strike y cada vez que un picheo sea strike parezca bola. Es parte de lo ideal del picheo, ¿no? Tratar de engañar al bateador de esa manera y tratar de hacerle que haga swing a picheos que quizás no es el picheo que ese bateador quiere hacerle swing. Eso es parte de la trampa que es muy difícil poner en números porque son swings que no se hicieron. Entonces tú puedes decir, bueno, ok, le batearon mejor, por ejemplo, como es el caso, le batearon mejor a los picheos quebrados. Sí, le batearon mejor, pero también te ayuda en lugar de estar en una cuenta 1-1, si no le haces swing a ese picheo malo, te pones en cuenta de 2-1 en lugar de dar un foul a un picheo que no querías exactamente batear y te pones en cuenta de un strike y 2 bolas. Cambia completamente y pueden también buscar ese tipo de estadísticas, cómo cambia exactamente y por eso también pasándolo a otra parte del béisbol, cómo eso afecta, por ejemplo, a los catchers con el framing, con la presentación de los picheos y por qué algunos son mejores que otros y por qué a algunos lanzadores le va mejor con con algunos receptores que a otros. Entonces, este señor, Jake Mailhot, por ejemplo, nos dice que el equipo de los Astros de Houston en 2016, por ejemplo, tenía un strikeout rate, la cantidad de veces que se ponchaban por cada turno era del 24,5%, el tercero peor de las grandes ligas y como de repente en 2017 eh, bajaron ese porcentaje a 16,7 y se convirtieron en el mejor equipo del béisbol en cambiar esta situación, ¿no? Hay que recordar también este equipo de los Astros de Houston viene mejorando, está entrando en su mejor momento, varios peloteros que ya un año más de desarrollo, para varios como por ejemplo Alex Bregman era su primer año completo en grandes ligas. Pero eso es muy importante, este tipo de detalles porque te ayuda obviamente a evitar los ponches. Es la misma situación. Si estás en 2 strikes, estás más a la defensiva, ya sabes que viene un picheo quebrado, es mucho más difícil mucho más fácil dejarlo pasar y no embarcarte y hacer swing a un picheo que simplemente no te llama la atención. Y es el primer gráfico que aparece en este artículo de Fangraphs, la disciplina en el home plate, cómo mejoró la disciplina en el home plate ante picheos quebrados. Y se ven acá los numeritos, no voy a entrar en detalles para que ustedes vayan y lo visiten y vean, pero es algo importante porque eso también ayudó al equipo de los Astros de Houston, el saber qué tipo de picheos venía y poder dejar esos picheos malos fuera de la zona, dejarlos pasar y simplemente enfocarse en un mejor bateador. A ver, por ejemplo, en casa la disciplina, el contacto mejoró muchísimo, casi 5%. Este gráfico es de George Springer, José Altuve, Carlos Correa, Marvin González y Evan Gattis. Son algunos de los peloteros, por ejemplo, para este caso en particular. Él habla de otros artículos y cómo es difícil realmente puntualizar qué peloteros se beneficiaron más y qué peloteros se beneficiaron menos, pero sí es importante, por ejemplo, ver cómo los Astros le batearon mucho mejor a la recta, aunque usted no lo crea, la recta mejoró muchísimo y también a la curva. O sea, no solo mejoraban contra la recta, porque obviamente cuando no sonaba la papelera, que es otro de esos eh, cosas que están también dentro del sistema de los Astros de Houston, cuando no sonaba la papelera era porque supuestamente venía una recta, un picheo fuera en recta de 4 costuras o de 2 costuras, o sea, ya los bateadores de los Astros de Houston estaban preparados para la recta,
Obviamente siempre los peloteros de grandes ligas por lo general están preparados para la recta, pero en este caso ya sabían que venía una recta y obviamente era mucho más fácil de hacer contacto. A pesar de que, bueno, se sabe, en el béisbol se sabe que un picheo si está bien localizado es muy difícil de batear, pero con todo y eso, el saber que ya viene el picheo es importante, ¿no? Y vuelve a recalcar lo decisivo, lo importante que fue para este grupo de peloteros el saber que venía un picheo quebrado porque dejaban de hacerle swing a este tipo de picheos. Eh, les los invito a que vean el artículo de Fangraphs porque ahí pueden tener una mejor idea de todo, de cómo se fueron ayudando los Astros de Houston, qué peloteros realmente los ayudó, contra qué picheos, por ejemplo. Hay un gráfico muy interesante sobre José Altuve y cómo mejoró ante los cambios de velocidad, por ejemplo, ese año. Y no a juro tiene que ser, y aquí vamos a entrar en una polémica, no juro fue simplemente Altuve porque, bueno, a él o él no hizo el ajuste, también pudo haber sido parte del ajuste de José Altuve. Hay que recordar, Altuve viene bateando desde sistemas de ligas menores, en varios de esos sistemas fue incluso hasta campeón bate, pero en lo que respecta, por ejemplo, peloteros como Marwin González, que tuvo en 2017 la mejor campaña de su carrera con los Astros de Houston y que también fue uno de los que más utilizó el sistema, sí se podría ver un poco manchada esa actuación, ¿no? Y de hecho esa actuación le permitió firmar después un contrato con Minnesota y extraño que Houston no se haya arriesgado con él, a pesar de ser en ese entonces, al momento de convertirse en un agente libre, uno de los agentes libres más codiciados del mercado, con versatilidad para jugar en varias posiciones. Pero bueno, todo ese análisis quería comentarles a ustedes para que vean todas las fuentes. Igual hay muchos otros artículos, en The Athletic hay artículos, no solo en Fangraphs, también ese que comentaba del señor Bill Petty, que también usa un gráfico interesante. En internet pueden encontrar diversas eh, situaciones, todas estas obviamente basadas en este informe de este fanático, supuestamente entre comillas. Les recuerdo la página signstealingscandal.com. Ahí pueden encontrar todos los datos de los picheos y vámonos, aquí incluso vamos a jugar un rato. En la propia página voy a ir pelotero por pelotero, los más importantes, los de más renombre. Alex Bregman, por ejemplo, eh, tiene 133 avisos de 800 picheos, ese es el 16%, pero ojo que hay que recordar también que cuando no hay aviso es porque viene recta. Entonces ahí es donde está también parte de la trampa. El que no hayan golpeado la papelera no significa que no estuvieran haciendo trampa en un determinado turno exactamente, simplemente también es parte de la trampa el avisarte que viene recta el primer picheo y tú saltarle a ese picheo y simplemente hacerle swing. Carlos Beltrán, supuestamente señalado como uno de los pensadores o el dueño de la idea, ¿no? El maestro detrás de la idea, el artífice detrás de todo este sistema, recibió un total de 138 banks en 762 picheos, un 18% de las veces, un poco más en cuanto a porcentaje que Alex Bregman, igual Carlos Beltrán a esa edad no, realmente ese año no tuvo tampoco su mejor año. Carlos Correa, por cierto, apenas 16.3%, un porcentaje parecido al de Bregman. Evan Gattis, uno de los señalados también, 16.6%, 71 banks en 427 picheos, no era titular exactamente, jugaba a veces sobre todo en posición de bateador designado. George Springer, 14.9% de sus turnos, también otro de los peloteros que fue en crecimiento ese año. Vamos a adelantar hasta José Altuve, y José Altuve, aquí es donde quería comentarles esta parte para los que han dicho, y sobre todo han señalado a Altuve, y algunos que todavía creen que hizo trampa en aquel turno contra Chapman o durante esta temporada de 2019 que acaba de culminar. José Altuve apenas recibió, digo apenas porque igual es, o sea, igual es trampa, vamos a estar claros, pero según según este informe o este trabajo de Tony Adams, el fanático, recibió apenas 24 avisos en 866 picheos, un 2.8%. Y si nos fijamos, prácticamente la única serie completa que lo utilizó, o ni siquiera lo utilizaba según este gráfico en partidos consecutivos, así que realmente eh, no lo utilizó del todo. Josh Reddick, por ejemplo, otro artífice importante de ese equipo, también lo utilizó bastante poco, apenas 3%, 3.9, casi 4%
de sus turnos, 28 avisos nada más, entre comillas. Marwin González, en cambio, está arriba, bastante arriba, junto a Carlos Correa, 18.9, casi 19% de los turnos, 147 avisos de 776 picheos. Como les decía, a este porcentaje hay que sumarle que cuando no había golpes en la papelera, también era un aviso del picheo que venía, porque supuestamente era un picheo en recta. Yuli Gurriel, que también ha visto crecer su talento y sus porcentajes de bateo, de slugging en grandes ligas en los últimos años. Según este informe de Tony Adams, lo utilizó en casi 18%, 17.9, 120 banks en 670 picheos para el cubano. Así que ahí tienen una idea de más o menos de los mayores referentes de aquel line-up de los Astros de Houston en 2017 y cómo supuestamente en los juegos en casa estos fueron la cantidad de avisos que le dieron desde la banca. Ya ustedes, como les dije, pueden ir a signstealingscandal.com y ustedes sacar sus propias conclusiones. Yo creo que, primero que nada, hay que dejar claro, fue trampa lo que hicieron los Astros de Houston. Eso no tiene ningún tipo de validez y no hay manera de perdonar la trampa que hicieron los Astros al respecto. Ayuda y es interesante esto que han hecho los fanáticos porque te da una idea de cómo y cuánto realmente utilizaron los Astros este formato de trampa y nos ayuda a ver también qué tipo de ayuda les hacía, si realmente le ayudó a mejorar los promedios a este tipo de peloteros, lo que les venía comentando, el no hacerle swing, perdón, a picheos malos es realmente una ventaja en el béisbol, porque lo más difícil del béisbol es no solo reaccionar al picheo rápido, que cada vez son más rápidos, más de 100 millas, y después te lanzan slider ahora también de más de 90 millas, y es realmente difícil ajustarte a ese picheo, sino saber cuándo viene un picheo quebrado, quedarte esperando, no hacerle swing a un picheo que sabes que va a caer fuera de la zona porque ya te están avisando desde el dugout. Y también lo que les comentaba, si sabes que viene recta, mucho más fácil prepararte para la recta, cargar temprano y hacer así mucho más daño con el picheo que viene. Así Altuve haya tenido apenas 2-3%, es trampa, así Correa o Marwin González estén alrededor del 19% de los turnos o de los picheos que vieron, el que recibieron aviso. Es trampa igual y los Astros de Houston no deben ser perdonados por eso. ¿Mejoraron ellos su disciplina en el plato? Sí. En el artículo de Fangraphs también es importante resaltar, para no solamente echarle tierra encima a los Astros de Houston, que el equipo también mejoró su disciplina como visitante, así que fue una mejoría general, como les comentaba, ya había peloteros que estaban en su primer año completo en Grandes Ligas, ya como titulares establecidos de Grandes Ligas, y eso también hay que tomarlo en consideración cuando revisen todos estos numeritos, cómo les fue a ellos también como visitantes, y el ejemplo de José Altuve es uno muy bueno porque él termina siendo el MVP de esa campaña, un MVP manchado por ahora, o por ahora no, manchado ahora al saber de esta trampa, porque bueno, parte de sus numeritos lamentablemente, por lo menos con este porcentaje vemos que es un poco menos, pero igual parte de esos numeritos que puso este año fueron en base a la trampa, o ese año en 2017 fueron en base a la trampa. Se ve un poco manchado ahí José Altuve en ese particular, aunque él le haya ido mucho mejor como visitante en ese año con los Astros de Houston. Eso no le quita el mérito de ser uno de los mejores bateadores de esta generación, pero sí mancha un poco ese jugador más valioso para el venezolano. Como les decía, vayan y revisen, ustedes mismos van a tomar o sacar sus propias conclusiones al respecto. Yo creo que es muy importante que se sepa lo más que se pueda sobre este sistema. Me gustaría, por ejemplo, que hablaran los jugadores al respecto, me gustaría que pidiesen disculpas, lo hizo Dallas Keuchel, que ya ni siquiera sigue con el equipo. No escuché a Carlos Beltrán, no escuché a Brian McCann, que es uno de los experimentados que estuvo ahí también y que también fue parte de, bueno, no se ha escuchado mucho el nombre de él, pero al no decir o al no evitar que esto se siguiera propagando, fue cómplice por omisión. Y además participó también, yo les comentaba aquí el porcentaje en el que usó todo esto. Me gustaría escuchar a los referentes, a Alex Bregman, a José Altuve, a Carlos Correa, que son los líderes de este equipo, a Justin Verlander, que cada uno de ellos le pidiera disculpas no solo a la afición que fue a apoyarlos, aunque bueno, les terminaron dando un título y quizás su afición no les tenga tanta rabia, tanta idea ahora,
sino las aficiones del equipo, de los equipos contrarios, de los Yankees, de los Red Sox, de los Dodgers de Los Ángeles, del béisbol en general, porque el daño que le han hecho al generar esta duda al béisbol es realmente grande en una era en la que el béisbol está sufriendo cada vez más para atraer a las generaciones más jóvenes y cada vez más se va a hacer más difícil, cada día más difícil el poder convencer a un joven que se siente a ver un partido de béisbol por 3 4 horas y mucho más si de lo que se está hablando es de cómo hacen trampa los equipos que además en teoría tienen los mejores lineups porque ni siquiera es un equipo de Baltimore en estos momentos, de Detroit, de los Marlins, de Kansas City, que están sufriendo y que están tratando de ver cómo hacen para mantenerse y están en un proceso de reconstrucción. No, es el equipo, son los equipos involucrados en este tipo de trampas. Houston, Boston, en cierta parte de los Yankees, que son los que se han reportado hasta ahora, los equipos con mayor dinero o mayores o mejores rosters en estos momentos en Grandes Ligas. Entonces, una disculpa para poder terminar de cerrar este capítulo, creo que estaría en orden, pero bueno, eso ya quedan de parte del corazón de los jugadores de los Astros de Houston, de la gerencia, ya el presidente, obviamente el dueño, dio sus disculpas, pero igual creo que hace falta algo más, que los que son la cara del deporte hagan eso, den la cara y den un ejemplo sobre todo para las generaciones futuras, porque con todo esto los castigos que recibieron los Astros de Houston para un equipo, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Miami viendo a los Marlins, o yo, Alejandro Villegas, puedo decirte, bueno, ¿sabes qué? A los Marlins le interesaría quedar campeones, simplemente pagar una multa de 5 millones, que para una organización de Grandes Ligas es realmente poco, puede ser el salario de un jugador bueno, pero promedio en cualquier roster de Grandes Ligas. Perder algunas escogencias en el draft, que por lo general es realmente bajo el porcentaje que termina llegando a Grandes Ligas y convirtiéndose en estrellas. Son muchos más los peloteros que se quedan en el camino y simplemente soy campeón por eso. Pierdo al manager de ese año y pierdo al gerente general, que son dentro de todo figuras reemplazables. En todo caso, bueno, eso es todo por ahora. Llega Dusty, Dusty el viejo Baylor, o Dusty Baker, mejor, no Dusty Baylor, Dusty Baker al equipo de los Astros de Houston a darle un poquito más de old school, de béisbol de la vieja escuela a esta organización y bueno, no sé si él va a exigirle a este grupo, espero que sea así, ojalá sea así por el bien del béisbol, que le pidan perdón al fanático porque realmente le hacen daño a ellos, a nosotros, a todos los que seguimos el béisbol, a los que trabajamos de esto, porque realmente hacen que la fanaticada se aleje un poquito más, ¿no? Que le dé un poco más de rabia ver un juego de béisbol y no que deje de ser o que se haya dejado de convertirse en un atractivo, en una distracción y simplemente para convertirse en otro tema que genera polémica, otro tema que genera división, que ya hay bastantes en el mundo y creo que bueno, lo que han hecho los Astros va mucho más allá del terreno y mucho más allá de simplemente ganar un juego de béisbol. Así que es todo por esta emisión de Sports en directo. Para los que quieran, por favor, suscríbanse acá en el